Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, un médico rural, que les contará acerca de cómo fue la salud y vida en el Ecuador, en este país que está situado en la mitad del mundo. Hoy hablaremos acerca de lo que fue aquel periodo de los años 50, al finales de los 50 y empezando los 60, en que comenzaron a desarrollarse un nuevo ejército a nivel latinoamericano. Este nuevo ejército a nivel latinoamericano se caracterizaba porque utilizaba nuevas armas. Estas nuevas armas eran ametralladoras, tanques, aviones, algo que no existía antes de 1950. Y este nuevo ejército latinoamericano tenía dos proveedores, básicamente Estados Unidos y Rusia. En el caso de los proveedores de armas rusos, que se localizaron fundamentalmente en Cuba y después fueron adoptados también por Perú, las armas rusas les daban ciertas características muy particulares, en tanto que la mayor parte de los ejércitos eran entrenados en la Escuela de las Américas, en Panamá, donde se formaban oficiales, donde se formaban la gente que después se convertirían en los mayores torturadores de América Latina, los mayores represores de América Latina. Y utilizaban armas norteamericanas. Entonces estamos hablando de que se utilizaba, eh, por ejemplo, eh, los rifles norteamericanos, los cañones norteamericanos, los aviones norteamericanos. Y esto dio origen a que los ejércitos, especialmente de América Latina, se dedicaran como tarea fundamental a perseguir a comunistas y a guerrilleros. La persecución y la represión se comenzó a convertir en la sangre, el espíritu, la característica fundamental de los ejércitos latinoamericanos, controlados sobre todo por Estados Unidos, en tanto que los ejércitos controlados por la Unión Soviética veían como enemigos fundamentalmente a los llamados capitalistas. Al mismo tiempo, en aquellos años, se comenzó a desarrollar el poder de los medios. En este momento ya la prensa seguía siendo importante porque, claro, aumentaron el número de personas que estudiaban con las escuelas laicas y colegios laicos. Cuando ya se hizo la gratuidad de la educación en el Ecuador, aumentaron notablemente la cantidad de estudiantes y de lectores, y esto permitió a la prensa extenderse y seguir creciendo, convertirse en un poder, pero fundamentalmente la radio era lo más importante para la gente. Ya los lectores eran mucho menos numerosos que los radioescuchas, y los radioescuchas tenían la característica de que pues se apasionaban, se conmovían y perseguían a los líderes, actores, músicos, cantantes que habían por todo lado. Aparecieron el duelo Benítez y Valencia en Ecuador, las cantantes de pasillos, toda esa música folclórica y nacional ecuatoriana se popularizó, tomó mucho vigor, se propagaba por los medios de comunicación de manera increíble. Apareció el fútbol también, comenzó las narraciones de los partidos de fútbol, el Aucas se volvió el principal equipo de Quito, el Barcelona ya comenzó a nacer en Guayaquil, y comenzaron a propagarse también ideologías que fundamentalmente la izquierda se propagaba a través de libros y panfletos, y la derecha propagaba su ideología a través de los diarios y las radios. La propaganda se convirtió en el valor más importante, más fundamental de el sistema y el núcleo de las relaciones sociales en nuestros países latinoamericanos y en Ecuador. Mientras tanto que a nivel latinoamericano nace el conflicto entre los países con partidos múltiples y los países con partidos únicos. El partido único era el Partido Comunista, y entonces Cuba tuvo un partido único, y la contrarréplica a este partido único fue el aparecimiento en América Latina de los partidos múltiples, del sistema de gobierno de partidos múltiples, de todas las tendencias y de todas las inclinaciones que participaban en elecciones
Y comenzaron a popularizarse en Ecuador las marchas, las contramarchas, las concentraciones, y las campañas políticas se convirtieron en espectáculo público. Un espectáculo público generalmente violento, por lo cual era más atractivo todavía. Era como ir a ver una pelea de gallos que terminaba en sangre, o una pelea de boxeo que terminaba con muertos. Entonces eso era más o menos las campañas políticas de los años 60. Y así comenzó a nacer un país en la década de los 60 que era igual que toda América Latina. América Latina sabemos claramente que fue dividida mediante tres mecanismos. El primer mecanismo era la iglesia. Por supuesto, la iglesia en los años 60 retomó el poder y se volvió el eje fundamental de la vida social ecuatoriana, especialmente en la parte serrana. En segundo lugar, la iglesia, después de que sufrió todo el repudio a través de las denominadas revoluciones campesinas, que empezaron con la revolución de Alfaro, luego terminaron con la revolución mexicana prácticamente en 1930 y empezando en 1895 con Alfaro aquí en Ecuador. Todas ellas tenían dos intenciones. Estas revoluciones campesinas, lo más importante era la separación del Estado de la Iglesia y eliminación de los terratenientes. Pero después de 1912 en Ecuador, la Iglesia y los terratenientes retoman el poder, y lo mismo pasa en México después de 1927, en que prácticamente muere la Revolución Mexicana, muere Pancho Villa, muere Emiliano Zapata, y nuevamente la Iglesia Católica retoma el poder igual que los terratenientes. Estos a su vez forman partidos políticos, mientras que en Cuba se formaba el partido único de izquierda, que era el Partido Comunista. En México se formaba el partido único, que fue el que dominó durante todo el tiempo, que se llamaba el PRI, que llegó a dominar prácticamente 90 años a México. Eso es como se movía el mundo en América Latina. Las elecciones pasaron a ser, como ya les vuelvo a decir, un espectáculo público. Los ejércitos pasaron a ser ejércitos controlados directamente o por el Pentágono o por la KGB y la seguridad de Rusia. Y la prensa y la radio mundial tenían el dominio total por parte de empresas privadas, y había también la radio clandestina, los panfletos clandestinos y los libros clandestinos que eran perseguidos a sol y sombra. No se podía leer en América Latina un libro de Carlos Marx, un libro de Che Guevara, un libro de Fidel, que todo el mundo iba a la cárcel por eso. O no se podía distribuir panfletos de izquierda, porque todo el mundo iba a la cárcel por eso. Se popularizaban los medicamentos, se popularizaron las pociones mágicas. Habían pociones para crecer el pelo, para sacarle el cáncer, para terminar con para todo. Se inventaban cualquier cosa, lo ponían en un frasquito y aparecía en la cajeta, y eso ya era medicina. Y esa medicina circulaba por todo lado. Había la medicina popular en las calles, donde resaltaba un tipo y gritaba que él tenía todos los poderes del mundo para curar, y que la culebra, y se envolvía la culebra, y había el griterío, y vendía plantas médicas. Así, en los mercados también se comenzaron a hacer la venta ya prácticamente oficial de plantas medicinales que fueron parte de la nutrición ecuatoriana, y en todas partes, en todos los mercados populares habían plantas medicinales que se curaban. En tanto, las epidemias seguían creciendo. ¿Cuáles eran las epidemias que comenzaron a crecer con más fuerza? Volvió la influenza, que había comenzado ya en el año 1918. Para fines de los años 50, 60 comienza una nueva influencia de esa, y aparecen nuevos medicamentos, algunos de ellos mortales, como los aminoglucósidos, la gentamicina, que se propagan como grandes soluciones médicas y que después tuvieron que ser retirados del mercado, como la canamicina. Otros medicamentos que se utilizaron para la lepra, que terminaron produciendo talas genéticas. Otros medicamentos que comenzaron a ser utilizados de mil formas y
el DDT, los pesticidas llamados de la docena sucia se propagaron por toda América Latina y comenzaron su uso cotidiano, creando otras características muy fundamentales de lo que fue la relación social y la medicina en sus relaciones. Bien, ahora les vamos a pasar, con esto hemos concluido esta charla acerca de cómo fueron ya los últimos años de los años 50 y cómo se vivió eso en Ecuador. Muchas gracias.